Buenas noches, queridos colegas. Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Con este tipo de tecnologías comenzamos a penetrar la atmósfera y las nubes. Una de las primeras ventajas justamente de esta tecnología de radar de teledetección es su capacidad de penetrar la atmósfera. Se nos había comentado, permite obtener imágenes de la superficie de forma inmediata, sea cual sean las condiciones meteorológicas, sean operaciones diurnas, nocturnas. La resolución espacial en este caso se puede ir amplificando según el tipo de radar, puede distinguir objetos cercanos en la superficie terrestre y referirse también al uso de diferentes frecuencias. Eso es importante, con el que se van obteniendo imágenes de una determinada área. Entonces, estos sistemas de radar de teledetección modernos pueden tener una mejor resolución espacial hoy en día, lo que permite tener imágenes mucho más detalladas, porque hay una versatilidad también de aplicaciones que trabajan con sistemas de radar. El sistema LIDAR, por ejemplo, es el resultado de esa independencia de la iluminación solar. Ya no dependemos de la iluminación solar, sino de los distintos tipos de ondas o tecnologías que existen para el relevamiento de detección, sobre todo de la cobertura vegetal, la cobertura forestal, la deforestación, saber con qué tipo de biomasa estamos trabajando para poder asumir los diferentes tipos de calibración o manejo de la resolución espectral o la resolución espacial. Son conceptos que están muy ligados al uso de radiómetros multiespectrales, espectros de imagen, radiómetros electro-ópticos, toda esa tecnología de la cual les estaba hablando, y en donde entra de lo que nos habla nuestro plan de contenidos, en la necesidad de trabajar con múltiples tipos de profesionales. Yo, en mi campo arquitectónico, me puedo enfocar más en la planificación territorial, como la forma de uso del suelo. Puedo hablarles sobre el medio ambiente, que necesitamos tener un uso del suelo en base a sostenibilidad, sustentabilidad. Y bueno, hasta ahí puede llegar mi criterio como arquitecto. Tal vez podemos hablar sobre el catastro, la forma de distribución del territorio, la zonificación. ¿Qué más ¿De qué más te habla un arquitecto? Que el paisajismo, que la implementación de vegetación alta, vegetación baja, en los sistemas en las plantillas de uso del suelo. Hasta ahí voy a llegar como profesional arquitecto. Luego puede venir un geógrafo y me puede hablar sobre la planificación catastral, me puede comenzar a hablar sobre el uso de las pendientes para para optimizar los sistemas de colección de agua, para evitar riesgos en la seguridad del entorno, lo que les había comentado en el primer módulo, ¿no? Cuando les hablé sobre riesgos en la planificación, la identificación de riesgos en la planificación, saber cómo comportarse ante esta situación. ¿De qué más nos puede hablar un geógrafo? Va a querer trabajar alineamientos horizontales, alineamientos verticales para hacer una identificación de zonas importantes que van a estructurar las vías principales. A eso se va a sumar un ingeniero civil que va a continuar con esa lógica de relevamiento de pendientes, va a querer hacer un relevamiento de distintos tipos de zonas, de espacios, va a hablar sobre la forma en cómo tenemos que evacuar las aguas servidas, si vamos a utilizar ríos, si vamos a utilizar plantas de tratamiento. Y todo eso tiene que estar proyectado en sistemas de recolección para una urbanización. Las diapositivas que les había comentado, les había mostrado al principio de este módulo, donde observamos de que si no tomo en cuenta esos factores de riesgo, me voy a enfrentar en un futuro, cuando la ciudad ya esté consolidada,
con procesos de inundación, riesgos geológicos. De ahí nuestras ciudades, en lugar de mantenerse en el tiempo producto de remojo, la no identificación de aguas o vertientes subterráneas, me va a obligar a, o va a generar una situación de riesgo, como lo que vive hoy en día la ciudad de La Paz. No voy a poder tener la capacidad para realizar un plan un mapa de vulneración, un mapa de riesgos, que es lo que exige el viceministerio no, el Ministerio de Defensa. No, es el Ministerio de Defensa y el viceministerio de nombre, Seguridad Ciudadana. Bueno, entonces, en un proceso de planificación y ordenamiento territorial vamos a tener múltiples filtros y múltiples aportes también. Pero para justamente no depender de todos esos profesionales que sin duda desarrollan un trabajo muy profundo en el estudio del terreno, podemos recurrir a imágenes satelitales, al uso de tecnología y aplicaciones también para poder hacer relevamientos, obtener distintos tipos de información en imágenes satelitales, en imágenes multiespectrales, y como su nombre lo indica, contiene múltiples bandas espectrales, cada una con las cuales se proporciona información sobre la reflectancia o emisión de superficie terrestre en una determinada longitud de onda específica del espectro electromagnético. Ya conocemos los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. La pasada clase les estaba comentando de que tienen una funcionalidad, sobre todo ahora que estamos empezando a trabajar con imágenes satelitales. Algunas veces van a requerir imágenes infrarrojas, algunas otras van a necesitar una imagen con un alto nivel de precisión, ni siquiera alto nivel de precisión, sino con un alto nivel de estudio enfocado a la vegetación, al tipo de suelo. Y a eso es a lo que estamos apuntando ahora, saber de que necesito conocer y manejar criterios de teledetección para hacer un buen uso de estas imágenes. Diferentes tipos de bandas espectrales, en este caso, que no son más que diferentes longitudes de onda con las que se va registrando la información. Cada banda corresponde a una región del espectro electromagnético, un tipo de onda, un tipo de luz, como la luz visible. Por otro lado, tenemos algunos tipos de ondas muy comunes, como el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, el infrarrojo térmico, por ejemplo, donde una imagen multiespectral puede contener bandas en el espectro visible, rojo, verde y azul, los más comunes, o en el infrarrojo cercano, que puede tener un rojo, un verde, un azul, pero como luz infrarroja. Y aquí también debemos tomar en cuenta los píxeles, la resolución, que no son más que elementos individuales los píxeles son elementos individuales de la imagen que van representando la unidad mínima de información. Aquí cada píxel en una imagen multiespectral contiene valores numéricos que representan justamente esa intensidad de radiación electromagnética que existe en cada una de las bandas. Cada uno de estos píxeles tiene valores digitales, y esos valores digitales son los valores numéricos que representan la intensidad de la radiación electromagnética. Es decir, un píxel dentro de esta imagen contiene valores digitales, y esos valores digitales son la intensidad de la radiación electromagnética, la intensidad con la cual la luz ha rebotado sobre la superficie del suelo, ha regresado al sensor, y este sensor, después de calibrar, de sobreponer las múltiples imágenes que va recolectando, se queda con un tipo de píxel que lo va armando en un conjunto. Ese
ese pixelito contiene información alfanumérica, también contiene metadatos. Esos valores pueden estar en forma de números enteros, como le llamamos los bits, o también como valores o valores flotantes, dependiendo de la precisión y el rango dinámico que haya tenido el sensor. La semana pasada habíamos hablado sobre los sensores. Les dije, son diferentes tipos de lente que forman parte de los aparatos que se van al espacio exterior o que utilizamos en nuestras cámaras y que nos permite emitir un tipo de rayo electromagnético. Cada sensor emite una tipología de rango electromagnético, un rango, por así decirlo. Esa onda electromagnética choca con la superficie terrestre, se refleja, regresa al lente, al sensor, este lo recibe, pero como emite múltiples ondas, son bastantes pulsaciones que reflejan contra la superficie de la Tierra. Pero al momento de armar el mapa de bit final, tengo que hacer una calibración de todos esos múltiples mapas que llegan de la superficie. Puede repetirse n veces. Y a través de software especializado que muchas veces acompaña a estos sensores, tienen su propio software, se va calibrando, ese es el término, se va calibrando y vamos a tener un solo píxel que va a reflejar todas esas imágenes que se han ido tomando. Esos valores digitales que también pueden formar parte de metadatos, que son datos adicionales que proporcionan información sobre características de la imagen, como la fecha, la hora, la resolución espacial, la resolución espectral, el sistema de coordenadas del cual habíamos hablado en la pasada clase, en qué sistema está, dónde se encuentra, con qué tipo de proyección cartográfica estamos recolectando esa información, cuál es la corrección radiométrica que existe, la corrección atmosférica, entre otros. Hacer una calibración de toda esa información, de forma que lo que ustedes vayan a descargar del internet contiene esos datos. Ya les voy a mostrar. Para ustedes de pronto que lo vean por primera vez, van a ver muchos ceros y unos, pero todos esos ceros y unos se reflejan en unas características que tiene la imagen, donde podemos saber cuál es su georreferenciación, cuáles son sus datos, sus coordenadas. Podemos saber qué tipo de bandas contiene una fotografía, en qué fecha se ha tomado, cuál es el nivel de resolución que tiene, para utilizarla en una combinación con otras fotografías, con otras imágenes satelitales, y con ello vamos a ir encontrando diferentes tipos de resultados en base a matemática algebraica. Una álgebra de mapas, una álgebra de píxeles. Vamos a conocer, entonces, vamos a tener una imagen multiespectral que se va asociando a los datos que obtiene de la superficie terrestre, y esto permite su integración con otros datos geoespaciales que pueda tener del mismo relevamiento o que puedan ir llegando. Con ello voy a hacer un análisis espacial y voy a proyectar un sistema cartográfico que me va a permitir visualizar el entorno, el territorio. Voy a ir entonces combinando múltiples componentes en una imagen multiespectral que incluyen bandas espectrales, píxeles, los metadatos, la proyección, todo lo que habíamos hablado hasta ahora. Ya habíamos hablado sobre los sensores activos, los sensores pasivos, esto como retroalimentación de lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Hoy en día se está utilizando mucho los sensores, los sistemas LIDAR. Aquí, por ejemplo, pueden ver diferentes tipos de banda. Estos tipos de banda también dependen del tipo de satélite. Hay satélites Landsat,
Hay satélites Sentinel, que así como nuestros celulares, tienen diferentes fechas en las cuales han sido lanzadas. Algunas veces unas ya quedan obsoletas y otras, por conveniencia, todavía se encuentran vigentes. Vamos a hablar hoy día sobre los diferentes tipos de sensores que existen, los diferentes tipos de satélites. Porque cuando ustedes tengan que hacer su tesis y de pronto decidan hacer ordenamiento territorial, o quizá quieren hacer un sistema de relevamiento de cuencas para la planificación del territorio, les van a preguntar bajo qué criterios has realizado el relevamiento, el levantamiento. Y es ahí donde ustedes pueden señalar: he optado por descargar la misión, utilizar la misión Sentinel 4, que he descargado sus bandas, tiene las siguientes características, van a detallar cuál es el nivel de resolución que tienen y van a poder explicar con qué tipos de combinaciones han realizado y cuál ha sido el resultado de esas combinaciones, que se puede convertir en datos geoespaciales, en estadísticas. Pueden tal vez señalar y definir, les había mostrado la semana pasada un mapa de vegetación, y eso me puede permitir señalar de que el área donde estoy interviniendo tiene un 40% de vegetación perenne y la otra vegetación con otras características, que hay un alto porcentaje de erosión o que hay un alto porcentaje de suelos con carbono, o tal vez con características puntuales, y con ello voy a poder identificar la aptitud del suelo. Al identificar la aptitud del suelo puedo señalar que no es bueno para un área de agricultura, que sirve más que es más área silvestre, o que es un área con alto nivel freático y que me demanda una alta inversión en temas de estructuras. O de pronto puedo señalar que sencillamente es un espacio compactado y solo me sirve para un espacio urbano. Todo eso va a salir en base a esa combinación de bandas. Aquí, por ejemplo, tenemos la misión, una imagen de la misión Landsat, y dentro de este tipo de sensor, este tipo de misión, algunas otras combinaciones. Y les decía, el sistema LIDAR es un sensor espacial técnico que utilizan varias disciplinas, y ni siquiera solamente a nivel satelital. Hoy en día tengo sistemas LIDAR que están en un sensor de piso, y con ello va capturando, voy haciendo relevamientos de estructuras, infraestructura, y eso me permite generar maquetas virtuales con una alta resolución, pero no son más que sistemas láser que emiten un breve pulso de luz. Y dada su avance en la tecnología, ya no solamente lo puedo utilizar en satélites, sino también en drones o hasta en celulares. Seguramente van a aparecer en las siguientes versiones. Con ello voy a generar esta nube de puntos, como lo que están viendo acá, y voy a poder calibrarlo y me va a generar una superficie terrestre, o puede darme una imagen una ortofoto. Esta no es la única tecnología que existe. Antes teníamos los altímetros láser que nos permitían hacer diferentes tipos de relevamiento. Bueno, esto con respecto a lo que habíamos visto la semana pasada. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son los diferentes tipos de resoluciones de los diferentes sensores espaciales que existen. En este campo ustedes van a escuchar algunos conceptos con los cuales tienen que estar relacionados, como reflectancia, refractancia, niveles de brillo,
Tal vez podrían ser conceptos ligados al campo de la fotografía, pero para, para nosotros que estamos trabajando con sistemas de teledetección, ya representa un criterio técnico, una condición que ya le va a dar cierto nivel de fidelidad o certeza a nuestros relevamientos. Para eso vamos a trabajar con otro concepto que es la estroscopía, que es una técnica científica que analiza cómo la materia interactúa con la radiación electromagnética a través del espectro, y con ello se mide y analiza cómo una muestra absorbe y emite o dispersa radiación según su longitud de onda o frecuencia. Entonces, la espectroscopía utiliza firmas espectrales que son únicas de sustancia para identificar la composición y propiedades. En el campo de la arqueología esto es importante porque un cuerpo que ha estado muchos años emite un nivel de sustancia. Un tipo de vegetación puede determinar en qué parámetros de tiempo estamos hablando a nivel de suelo. ¿Cómo sabemos de que un terreno o un espacio, un entorno, una unidad vecinal, todo un distrito puede ser un área arqueológica? ¿Cómo definimos eso? ¿Solamente porque encontramos alguna que otra artesanía antigua? ¿O es que forma parte de un tipo de firma espectral que ha identificado sustancias y una composición con propiedades en el suelo para poder definir qué es un área arqueológica? Pues existen varias técnicas de estroscopía y es ahí donde les comentaba, ¿va? Tienen que estar ya un poquito ligados hacia lo que es la absorción, la emisión, la fluorescencia, que difunden diferentes tipos de interacciones entre la materia y la radiación, producto de ese contacto con el espectro electromagnético. Entonces esas técnicas se aplican en una amplia gama de campos. Por ejemplo, el espectro electromagnético utiliza procesos de reflexión, absorción o emisión de radiación por parte de la superficie con la que choca. Y ocurren, también la distancia va emitiendo diferentes tipos de longitudes de onda, y ello va determinando el material o las características, unas características y propiedades espectrales únicas que se van convirtiendo en datos a través de la calibración. Otro factor importante es la teledetección, que utiliza, ya les había mencionado en la anterior clase, satélites, aviones, drones para medir y registrar esa radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre en diferentes bandas espectrales. Aquí tenemos algunos otros conceptos, ¿no? Como la energía transmitida, la energía absorbida, la reflejada, la dispersada, la emitida. Cuando hacen un sobrevuelo de dron, sobre todo en superficies extensas, van a tener que encontrar este tipo de datos, ¿no? Que tanto ha reflejado la superficie del suelo al espectro electromagnético. Cómo se han ayudado para diferenciar de mejor forma la estructura del suelo en un sobrevuelo de dron. En qué medida la radiación solar incidente, que es la energía del sol que llega a la atmósfera en forma de radiación electromagnética, influye o se propaga a través del espacio o a través de la superficie terrestre. Con ello nos va a ir dando un tipo de información que algunas veces no ayuda, y para eso necesitamos filtros con los cuales poder depurar una imagen satelital, por ejemplo, una imagen donde hay muchas nubes, si es que no estoy utilizando sistemas LIDAR, o con qué tipo de sensor estamos trabajando. En fin, no quiero hacer más énfasis en eso, pero existen criterios con los cuales
deben definir y deben conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa cuando hay mucha reflexión? Y es que algunas longitudes de onda son reflejadas por la superficie hacia la atmósfera o el espacio exterior. A eso se refiere la reflexión. O qué representa la absorción. Algunas longitudes de onda son absorbidas por la superficie terrestre y eso hace que las caliente también. No hay una reflexión. La emisión, la superficie también puede emitir radiación térmica, luz infrarroja como resultado de su temperatura. Y esto es lo que utilizan los grandes satélites para poder definir, ¿no? Han debido escuchar noticias. Nos dicen se ha encontrado una super tierra, se ha encontrado una superficie donde existe agua, se encuentra en una zona habitable. Más allá de todo eso, tiene algunas otras condiciones. Hay distintos tipos de sensores espaciales, también conocidos como instrumentos remotos o sensores remotos, que no son más que dispositivos instalados en los satélites u otras plataformas especiales. Esto es importante porque las diferentes misiones espaciales, que tienen un tiempo de vida, un tiempo de servicio también, han enviado múltiples sondas satelitales, con las cuales han ido haciendo diferentes tipos de relevamientos, de forma que no es raro hoy en día encontrar un Landsat 4, un Landsat 2, que ya son imágenes antiguitas. En contraposición, los nuevos sistemas Landsat o los nuevos sistemas de detección va obteniendo distintos tipos de información. Los sensores espaciales podemos decir que son utilizados en base a una técnica que consiste en la adquisición de información de la Tierra y todos los cuerpos que existen en ella a través del reflejo resultante de su radiación. Algunos ejemplos de sensores espaciales pueden ser el Landsat, el MODIS, el Aster, los radares SAR, entre los más comunes. Y bueno, juegan un papel importante en la monitorización y el estudio de la Tierra, por ejemplo. ¿Qué tipo de clima tiene? ¿Qué tipo de temperatura también tienen los océanos? ¿Qué distancia existe? Estos sensores deben ser capaces de realizar muestreos y entre algunas de esas características de los sensores espaciales es que emiten una resolución espacial que no es más que una capacidad de distinguir detalles finos de la superficie terrestre. Muchos piden una buena resolución espacial. Se pide detectar objetos pequeños o diferenciar diferentes tipos de características en la superficie. Por otro lado tenemos la resolución espectral, que es distinta, que tiene la capacidad de detectar y distinguir diferentes tipos de longitudes, por ejemplo. Es la resolución espectral la que nos interesa, porque es la que distingue todas esas longitudes de onda en el espectro electromagnético y va ampliando una cobertura espectral que permite información sobre diversas características como el tipo de agua, el tipo de suelo, las condiciones de la vegetación, si están en buen estado, si se están muriendo. A ello se complementa con la resolución temporal, que no es más que una frecuencia con la que el sensor puede tomar imágenes en una determinada área geográfica a lo largo del tiempo, obviamente. Y bueno, si tiene una alta resolución es importante para monitorear cambios y eventos en la superficie terrestre, sobre todo con regularidad, con una buena resolución temporal. Podemos tener la capacidad de medir pequeñas variaciones o intensidad en esa radiación electromagnética.
y con ello también la cobertura espacial va captando grandes áreas geográficas en una sola toma. Tener un buen sensor evita de que tenga que estar realizando varias tomas. A veces no hay tiempo. Poder tener una mayor cobertura espacial. Ahora, la capacidad de almacenamiento y transmisión de datos también es otro factor clave en los sensores, porque necesitan tener la capacidad de almacenar grandes cantidades de datos y al mismo tiempo de ser transmitidos de manera eficiente entre las diferentes estaciones terrestres para su procesamiento y análisis. Cuando nos hablan de resolución espacial, lo primero que debe venir a nuestra mente es la capacidad para distinguir objetos pequeños en la superficie. Y esto se expresa típicamente en metros por píxel o ángulos de visión. Una mayor resolución espacial para nosotros significa que el sensor puede capturar detalles más finos de la superficie terrestre. Y bueno, aquí tienen una lista de los sensores espaciales utilizados en diversas misiones satelitales. Tenemos por un lado la misión Landsat, Thematic Mapper, la Operational Land Imager, la OLI, que son utilizados para observaciones de la Tierra en diferentes bandas espectrales, para aplicaciones cartográficas, agricultura, detección de cambios de la superficie terrestre, entre otros. Otra conocida es la misión Sentinel, la Sentinel-2, que trabaja con sensores multiespectrales, diferentes instrumentos similares al Landsat, que proporciona imágenes de alta resolución espacial y temporal para monitorizar la Tierra y sobre todo los recursos hídricos que puedan existir en ella. Si recuerdan, en el anterior video habíamos visto, en una anterior clase, creo que les mostré que dos imágenes satelitales pueden proporcionar imágenes distintas y también información distinta de alta resolución espacial y temporal sobre todo. Temporal me refiero a que los satélites Landsat han sido lanzados en un periodo distinto a las misiones Sentinel para monitorear la Tierra y los diferentes tipos de recursos hídricos que existen. La misión MODIS también, que significa Moderate Resolution, Imaging es espectroradiometer, y que significa Moderate Resolution Imaging es espectroradiometer, y que significa Moderate Resolution Imaging es espectroradiometer, y va observando esta misión, va observando la Tierra en 36 bandas espectrales. ¿Qué les parece su sensor? Captura 36 bandas espectrales, que es útil para la monitorización del clima, detección de incendios, cambio de la cobertura vegetal, entre otros. Cada uno de estos sensores también va enfocándose en campos de su especialidad, por ejemplo, como la misión ASTEF, que va midiendo la temperatura de la superficie terrestre,
La misión AFTER también mide la reflectibilidad en múltiples bandas espectrales para aplicaciones en geología, agricultura, gestión, desastres. Otra conocida, la misión Rapid Eye, otro importante sensor que lleva, otra importante misión, perdón, que lleva observando la Tierra mediante microondas independientes con condiciones climáticas e iluminación que permite detectar cambios en la topografía y la vegetación y la humedad del suelo como tal. Este tipo de resolución espacial, dependiendo de qué tipo de banda compras, puede ir generando imágenes espaciales en bandas espectrales, por ejemplo, para la aplicación de meteorología. ¿Qué más? Incendios, es importante este tipo de sensores, las ABHR. Advanced, ¿qué significa? Advanced Very High Resolution. Mide la radiación de diferentes bandas. Cada banda, aunque no lo crean, emite un nivel de radiación. Y bueno, son algunos de los ejemplos utilizados para observar la Tierra con otros fines más científicos. Y pues hay muchos sensores en órbita que sirven para diversas aplicaciones. Y la resolución espacial es un término utilizado en imágenes cartográficas y otras disciplinas relacionadas con la representación de la información geográfica. Vamos a encontrar nuestro mapa terráqueo con múltiples tipos de colores, que ya nos va orientando de alguna forma qué tipo de variación encuentra en el territorio. Aquí podemos ver una diferenciación de los diferentes tipos de píxel, del tamaño del píxel. Miren, el PAM, a diferencia del Spot X o el Landsat, estos nombrecitos que vienen, o esas siglas que vienen después de las misiones espaciales, son las versiones, son las mejoras que tiene cada sensor. Cuando hablamos de Landsat TM, y al mismo tiempo tengo que descargar una Landsat MSS, sin duda uno ya que sabe, que conoce sensores, va tomando prioridades. Les había dicho que son pesadas esta información, y al saber con qué tipo de sensor ha trabajado, ya me permite diferenciarlos. Es decir, este sensor del 2024, Landsat TM, no es muy buena porque, o la anterior, ¿no? Es diferente porque no me da toda la información, porque necesita más tiempo de calibración, porque lo han relevado con un dron que no sirve. Hay ese tipo de condiciones, características de cada tipo de emisión satelital. Acá tenemos las resoluciones, una tabla de resolución espacial de algunos sensores. Hoy en día estamos trabajando mucho con el Landsat 7, si mal no recuerdo, y aquí está su resolución espacial. Landsat 7, 15 metros. La Landsat 5, 3 metros. La MOS, 900 metros. La NOAA ABHRR, 1100 metros. El Meteosat, 500 metros. El ICONOS, que era un sensor muy importante, previo al Landsat, previo al Sentinel. Por ejemplo, el Landsat 7, ETM PAM, tiene unas condiciones, tiene un tipo de resolución específico. El Landsat 5 tiene otro tipo de resolución. El MOS, con su sensor BTIR, es como si habláramos de un Samsung S25, pero este es un Samsung S25 Ultra, este es un Samsung S25 Plus, y así sucesivamente. Tienen diferenciación en su nivel de resolución, no es lo mismo. Ustedes van a poder descargar estas imágenes Landsat de forma gratuita.
Y cuando hagan planificación territorial para su tesis, van a explicar de que su nivel de resolución está a 15 metros o 30 metros, si es que no quieren si es que no quieren pagar por resoluciones, por imágenes satelitales, que pueden tener una mejor resolución si es que se realiza con sobrevuelo de dron. Y es que esa resolución espacial de la cual les estoy hablando se refiere más que todo a la capacidad de un sensor remoto para distinguir o resolver los detalles de la superficie terrestre. En otras palabras, indica el tamaño mínimo de los objetos que pueden ser detectados y distinguibles en una imagen capturada por el sensor. Y por lo general, pues, esa resolución se expresa en términos de longitud de un lado del píxel en la imagen. Por ejemplo, una resolución espacial de 10 metros significa que cada píxel en la imagen representa un área de 10 metros por 10 metros de superficie terrestre. Una resolución espacial más alta, por ejemplo, significa que el sensor tiene la capacidad de detectar objetos más pequeños en la superficie terrestre. Y esto resulta imágenes más detalladas, más nítidas. Es importante para aplicaciones que requieran la identificación de características pequeñas o la distinción entre diferentes tipos de cobertura terrestre. En el color se puede diferenciar esto. El color en aerofotogrametría se da gracias a la luz del sol. Han debido ver imágenes monocromáticas con mayor detalle que otras, porque la luz del sol ha influido con la sombra, con el reflejo en la toma de la información. Entonces es importante la resolución espacial y es una de las características claves de los sensores remotos que juegan, bueno, vamos a decir, un papel importante en la calidad y utilidad de las imágenes que han sido capturadas. Podemos hablar de áreas cubiertas por píxel, por ejemplo, donde la resolución espacial determina el área de la superficie terrestre que cada píxel en la imagen va representando, o una resolución espacial más alta significa que cada píxel cubre un área mucho más pequeña. Eso es importante. Una resolución espacial más alta significa que cada píxel cubre un área mucho más pequeña que lo que va proporcionando más detalle en una imagen. Cada vez que descargamos imágenes, me aparecen así, con una codificación. Una codificación que nos representa el tiempo en el periodo en el cual ha sido descargado y el tipo de sensor. Tipo de sensor, este es un Landsat 8, por ejemplo. Y aquí vemos el número de banda que representa. Al combinar las bandas, voy a tener diferente tipo voy a generar diferente tipo de acabado en el mapa y me va a dar determinado tipo de información. ¿Qué dice? Con una resolución de 250 metros se puede distinguir entre la tierra y el agua y los patrones a escala de un país, no más. A medida que se alcanza una resolución de 3 metros o menos, se podrá empezar a distinguir objetos como autos, edificios o campos deportivos. Bueno, ya sabemos eso. ¿Qué dice? Con una resolución de 250 metros se puede distinguir entre la tierra y el agua y los patrones a escala de un país, no más. A medida que se alcanza una resolución de 3 metros o menos, se podrá empezar a distinguir objetos como autos, edificios o campos deportivos. Bueno, ya sabemos eso. La resolución espectral, por otro lado, en teledetección, se refiere a la capacidad que tiene un sensor remoto para detectar y distinguir diferentes longitudes de ondas que existen en el espectro electromagnético. Ya habíamos hablado sobre esto, los diferentes tipos de distancia entre las ondas. Y con ello voy a poder captar diferentes tipos de píxeles también. Aquí influye mucho la corrección atmosférica, la resolución cruzada que puede existir, esto se refiere a la capacidad que tiene un sensor para correlacionar las diferentes bandas espectrales.
automáticamente las va alineando, a eso se refiere. La sensibilidad espectral también es un factor importante porque hay sensores que detectan pequeñas variaciones de intensidad en una superficie. Acá, por ejemplo, pueden observar, tenemos un vehículo. Dependiendo del tipo de sensor, puede aparecernos así, con una baja resolución. Hay muchos píxeles. En cambio, a medida que voy mejorando la resolución, va siendo más pesada la imagen. Y por otro, cada pixelito va entrando en mayor detalle del dato que contiene. Y acá tenemos también diferentes tipos de ejemplos entre los sensores. El MODIS, por ejemplo, que tiene una resolución de 250 metros. Esto es muy alejado, no recomendable. La que les recomiendo descargar es la imagen Sentinel, que tiene 10 metros de resolución. La más común, y sin duda van a trabajar con ella, son las imágenes Landsat 8. Con las Landsat 8 ustedes todavía pueden hacer una buena diferenciación de uso de suelo supervisada. ¿A qué me refiero a eso? A que ustedes puedan descargar imágenes Landsat 8 de la red, lo suben al ArcGIS y automáticamente pueden hacer ejercicios de forma que salga una distribución de forma de uso del suelo mediante el programa. Acá podemos observar que tenemos el RGB visible. Estos son los colores que podemos diferenciar con nuestros ojos. Es la imagen real, en otras palabras. Pero cada sensor, como maneja diferentes tipos de ondas electromagnéticas, hay sensores que se especializan en ondas extensas y hay sensores que se especializan en ondas un tanto más estrechas. En otras palabras, hay sensores que utilizan rayos gamma y rayos X, y hay otros sensores que utilizan infrarrojo o térmicos, como pueden ver acá. Hace rato les estaba mencionando, hay bandas que utilizan, pero hay imágenes que tienen un alto nivel térmico. Entonces estamos hablando de que hace énfasis en una onda electromagnética muy extensa. No hay mucho nivel de resolución. En cambio hay otros que trabajan con rayos gamma, tienen otro tipo de connotación. Su nivel de resolución pues es distinto. Y no son visibles al ojo humano. Por tanto, vamos a tener imágenes satelitales que tal vez no los vamos a poder entender por su forma, por su tipo de color, por la información que posee, pero al combinarlas ya se va a poder notar lo que nosotros queremos apreciar. Digamos, el nivel de temperatura de la Tierra, para medir niveles de calor. Quiero saber en qué áreas tengo que implementar mayores medidas de contingencia, de control y monitoreo para evitar incendios. Entonces, primero tengo que identificar cuáles son las zonas con mayor riesgo de incendio producto del calor que existe en su superficie. O las hiperespectrales, que me manejan mayor información, tienen mayor posibilidad de combinación. A eso se refiere una resolución espectral. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La Landsat 8, por ejemplo, sabemos que tiene una resolución de 30 metros y tiene estos tipos de sensores: visibles, infrarrojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio y térmico. Las agencias europeas Sentinel, que tienen unos 10 metros de resolución, tienen los típicos colores RGB, y tenemos infrarrojo cercano y infrarrojo medio. Y tengo que saber elegir con qué tipo de sensor voy a trabajar. Para los proyectos de grado los cuales soy tutor,
Y tenemos que trabajar sensores, bueno, tenemos que trabajar planificación territorial basada en teledetección. Yo les recomiendo trabajar con imágenes Landsat. Porque les digo, no estamos en un trabajo académico. No podemos ser muy exquisitos. Para empezar, las imágenes Sentinel son pesadísimas. Con unas 8 imágenes que pueden sacar una fotografía sobre un municipio que puede ser La Paz, ya les va a demandar por lo menos un giga de memoria, de espacio. Imaginen si quieren trabajar con esta imagen ensamblada o armada de todo un municipio. Pesadísimo. Y cuando los combinamos, tampoco es que el resultado aparece en cuestión de minutos o segundos. Algunas veces tarda bastante. Resolución radiométrica. ¿A qué se refiere esto? Voy a leer. Dice, se refiere al rango dinámico o número posible de valores que pueden ser presentados dentro de una banda. Este es el número de bits disponibles para almacenar una señal o nivel de descarga o radiación captada en un sensor, por el sensor de origen con S, perdón. Podemos decir que se refiere a la energía electromagnética que ha sido emitida por los diferentes objetos de la superficie. La superficie sobre la cual choca una onda electromagnética también tiene una característica. También tiene un tipo de energía electromagnética. No es que se refleja lo mismo de la misma forma en toda superficie. Esta radiación radiométrica, ojo que también puede variar en intensidad y características espectrales dependiendo de la naturaleza de la fuente que está reflejando. Las condiciones de atmósfera, por ejemplo. Hay fechas en las cuales no recomiendan hacer un sobrevuelo ni con dron, que es en época de viento o en época de lluvias. Los factores ambientales sin duda juegan. La medición del análisis de radiación es importante para comprender esa amplia gama de procesos naturales y humanos que tiene la Tierra. Y aquí vamos definiendo las características principales de radiación radiométrica, ¿no? Aquí tenemos que hablar sobre la intensidad, la longitud de onda, la dirección, la polarización, el tipo de espectro electromagnético, todas esas características fundamentales para entender y caracterizar la radiación radiométrica. La resolución temporal, otro factor importante que necesitan tomar en cuenta. Pero radiación temporal no es un término comúnmente utilizado en el ámbito de la teledetección. Aquí podríamos referirnos a la radiación electromagnética en función del tiempo, o cómo varía la intensidad de la radiación electromagnética a lo largo del tiempo. Trabajar en un contexto más específico, podría inferirnos trabajar con una variabilidad temporal de la radiación electromagnética. Por ejemplo, cómo la radiación solar cambia a lo largo del día o a lo largo de las estaciones del año. Eso es importante en campos de la climatología y la meteorología. Aquí es donde podemos estudiar los patrones de cambios de radiación solar. Este es un corte interesante donde se puede apreciar cómo una banda puede ir representando diferentes tipos de niveles a nivel del suelo. Tenemos los diferentes tipos de luz visible, la luz visible común, la azul, la verde y la roja. Luego tenemos otro tipo de sensores y espectros electromagnéticos que van arrojando diferentes valores. Y dentro de esta gama hay misiones espaciales que se dedican a campos específicos. Ya el Sentinel, el Landsat, algunos se enfocan más en un área, por ejemplo, en imágenes infrarrojas.
otros se enfocan más en imágenes a nivel vegetación, a nivel temperatura de calor. No todas ya tienen las mismas características, ya nos ofrecen esa variación. Hay diferentes tipos de Landsat. Los tipos de misiones. Tengo la misión Landsat, la misión Sentinel, tengo la Iconos también. Vamos por las más comunes. La misión Landsat. Landsat es un conjunto de satélites desarrollados por la NASA. Son imágenes muy utilizadas para la investigación ambiental, además de resolución temporal de Landsat de 16 días. No se recomienda mucho trabajar con las misiones Landsat 7, porque tienen algunos vacíos. ¿Qué son los vacíos? Es como una imagen mal tomada. Es una imagen fotográfica que tiene algunos vacíos en color negro. Es muy común en las imágenes Landsat 7. Por eso, o trabajan con las Landsat 5 o trabajan con las Landsat 8, que son las más estables, las más regulares. En cambio, la Landsat 7, bueno, van a encontrar mucho ruido que se le dice en el campo de la imagen fotográfica. Les va a generar conflicto, no les va a dar buenos resultados. Las misiones Landsat 7 y Landsat 8 son actualmente vigentes para la descarga diaria de imágenes. La adquisición de sus imágenes o resolución temporal es de 16 días, por lo tanto, se dispone de una imagen satelital actualizada por la misma zona de trabajo. Van actualizando estas imágenes. Las Landsat forman parte de una de las míticas misiones espaciales que llevan suministrando imágenes satelitales desde los años 70. Actualmente, las imágenes Landsat 8 ofrecen las opciones de descarga con resoluciones espaciales que llegan a los 15 metros por píxel. Las Sentinel son más precisas, 10 metros, pero a nivel académico suficiente con una Landsat 8. Estas imágenes son las misiones espaciales Landsat, la 1, la 2, en los diferentes periodos en los cuales se ha lanzado. Miren que desde el 72 están con la Landsat 1. La Landsat 4, otra que ha tenido problemitas. La Landsat 5 es la más estable. La seguimos utilizando hasta hoy en día. La Landsat 6, que no ha sido muy fructífera. La Landsat 7, que es una que va desde los años 2000 hasta el 2020, pero que ha presentado ese tipo de inconvenientes. Es como si a su camarita se le entrara una basurita y con eso estuvieran sacando fotos. La Landsat 8, que es otra misión estable, y a partir del 2020 estamos con la Landsat 9. Hoy en día ya hay para descarga imágenes de la Landsat 9. Ya no he trabajado mucho con este tipo de imágenes, no podría decirles con certeza qué tan buena calidad tiene. Siempre que hay un trabajo académico, yo recurro a las Landsat 5 o las Landsat 8. Ahora, les había comentado de que cada vez que encuentran una Landsat, a veces está acompañado de esto, ¿no? MSS o ETM, TM, OLI. ¿Qué significa esto? Se refiere a los diferentes tipos de sensores que han sido utilizados en los satélites Landsat para capturar imágenes de la Tierra desde el espacio. Cada uno de estos sensores tiene sus propias características técnicas y capacidades para recopilar datos sobre la superficie terrestre. Cuando encuentran esa información, la MSS, por ejemplo, es una imagen multiespectral. La ETM está más enfocado en una topografía, fisiografía, algo así. La TM está enfocado más en temas de temperatura. La OLI en imágenes en medio ambiente, vegetación. La TIRS es una imagen infrarroja, y así las van a ver en la descarga.
Hoy en día estamos trabajando con la Landsat 8 y Landsat 9. ¿Qué más? Las misiones Landsat ofrecen diferentes imágenes satelitales acotadas a momentos temporales, desde la misión Landsat 1 hasta la actual. Existe un repertorio histórico, bueno, sí, eso sí es cierto. Pero cada banda tiene diferente tipo de color. La 2, 3 y 4 es lo que representa el RGB. RGB. La luz visible, en otras palabras, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sin necesidad de estar combinando bandas. En cambio, la banda 1, la banda 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, para que yo pueda apreciar algún tipo de tema en interés que necesite, tengo que combinarlos. Incluso hay una paleta de combinaciones, es decir, si combinas la 5, la 8 y la 9 vas a encontrar, digamos, agua. Si combinas la 2, la 4, y ahorita les voy a mostrar, creo que tengo en esta diapositiva las diferentes combinaciones. Aquí están las longitudes de onda, se acuerdan que hay unas longitudes de onda cercanas y estrechas, aquí está esa longitud, la resolución que tiene cada una de estas bandas. Tenemos los diferentes escáneres multiespectrales y aquí está, creo, la combinación. No es esa la combinación. Aquí están los diferentes tipos de bandas por cada misión. No todas tienen esta cantidad de bandas. No todas tienen la misma cantidad de bandas. Hay algunas que solamente tienen 4, algunas tienen 8, algunas tienen 11. De ahí también que uno elige el que más le conviene. Y aquí están ese tipo de información que tiene cada banda, cada misión Landsat. Desde la 1 a la 3 solamente tienen 7 bandas. Desde la 4 y la 5, desde la 3 hasta la 1 solamente tienen la banda 4, 5, 6 y 7. De la banda 4, de la Landsat 4 a la 5 tienen 7 bandas. La Landsat 7 tiene 8 bandas, la Landsat 8 tiene 11 bandas. Y si se fijan, la Landsat 8 tiene sensores más enfocados en identificación de vegetación e infrarrojos. Aquí está la descripción del tipo de banda y la resolución. Ahorita de pronto no le prestan mucha atención a la resolución, pero cuando les toque hacer una planificación supervisada a través de software, va a cobrar mayor relevancia, sobre todo si están pensando en intervenir en áreas urbanas. Es ahí donde van a decir, yo prefiero la visión Sentinel porque me da una resolución de 10 metros y eso me conviene. Quienes intervengan en zonas un poco más urbanas, rurales, les va a caer bien el trabajar con el Landsat 8. Algunos que trabajen a nivel departamental y quizá van a identificar zonas de riesgo o zonas de identificación de problemas de sequía, por ejemplo, van a preferir trabajar con la Allos-Palsat, o tal vez van a preferir trabajar con la Iconos, con la visión Iconos. Entonces, varía de acuerdo a la intencionalidad que tiene. En planificación, hay escáneres que ya te lo van georreferenciando desde el escaneo. Ya les van dando una georreferenciación. Y cuando ya están digitalizados, los abres con el ArcGIS y ya están georreferenciados. Ya saben dónde posicionarse. En cambio, hay otros escáneres como los comunes, los comerciales que tenemos en casa. Hay que hacer la georreferenciación de forma manual. Nuestros celulares ahora tienen esa opción de poder determinar y definir el área el área al que le corresponde una imagen.
Bueno, aquí están algunas combinaciones. Si combinan el 4, el 3 y el 2 de la misión Landsat 8, van a encontrar color natural. Vamos a descargar unas imágenes satelitales y ahí vamos a combinar la 4, la 3 y la 2 y van a encontrar el terreno natural, tal cual es. Si quieren identificar un área urbana, tienen que combinar las bandas 7, 6 y 4. No les sirve otra misión Landsat. Cuidado y quieran utilizar la misión Landsat 5 y hacer estas combinaciones. No les van a servir, ya les he explicado por qué. Porque cada misión Landsat tiene un sensor distinto. Tiene una resolución distinta incluso. Cuidado quieran combinar imágenes Landsat 8 con Landsat 5. No es lo mismo. O solo trabajan con Landsat 8, Landsat 9 o Landsat 5, Landsat 4, sea cual sea, pero esta resolución cambia. Es otro tipo de receta. Lo mismo pasa con las misiones Sentinel. Hay libros, hay artículos que ustedes pueden buscar. Yo les voy a compartir algunos para poder hacer algunas combinaciones y encontrar mapas con información en específico. Por ejemplo, quieren identificar zonas de producción. Necesitan mejorar incrementar, extender el área agrícola en su municipio. ¿Hacia dónde cómo lo van a hacer? ¿Bajo qué criterios? Entonces descargan imágenes Landsat 8 y hacen una combinación de bandas 6, 5 y 2. Eso les va a permitir saber cuál es el mercado, la superficie dedicada y dirigida a la agricultura. Ahora, ¿cómo es que puedo saber cuáles son mis zonas para agricultura extensiva o mis zonas para agricultura intensiva? Eso se da no solamente con la combinación de bandas, sino también con el tratamiento que tiene la pendiente del terreno. Saber de dónde procede, cuál es el comportamiento de la cuenca, hacia dónde dirigen las aguas y hacia dónde se dirigen los suelos, los nutrientes del suelo. Entonces con ello ya voy viendo cuáles son los sectores más convenientes para la agricultura. No es solamente combinar bandas y ya tengo la solución. Es una parte de la solución esa. Fuera de ello tengo que hacer algunos ejercicios complementarios que se complementa con el estudio de intensidad fluvial, la pendiente del terreno, hasta el uso del suelo en algunos casos. Si necesito saber el nivel de intensidad, qué tanto de humedad hay, la penetración atmosférica, combinar las 7, 6 y 5, saber cuál es mi nivel de vegetación, las bandas 5, 6 y 2, donde hay agua, mezclar las bandas 5, 6 y 4. Hay más investigaciones sobre combinación de bandas. Landsat, al igual que el Sentinel, se centra en el mapeo de zonas terrestres y costeras, por lo que no dispondrás de imágenes provenientes de océanos y zonas marinas abiertas. Selección de canales o bandas según las propiedades físicas Landsat tiene. La banda azul representa el estudio de aguas, hace una discriminación de suelos y cuerpos de agua. La banda 2 es pura vegetación. La banda 3 es una mediación de absorción de clorofila, buena discriminación de coberturas vegetales. Por si en algún momento se han preguntado, pero ¿qué es la banda 1? ¿Qué información tiene? ¿Qué contiene la banda 2, la banda 3? Aquí está. La banda azul, agua. Agua combinada, la banda 1 combinada con la banda 4, combinada con la banda 7, ya nos da un producto específico. La banda 2, bueno, ya sabemos que es vegetación alta. La banda 3, que es una vegetación un poquito más baja, más espesa, que nos ayuda a diferenciar otros niveles y tamaños de
de vegetación. ¿Se acuerdan del planito que les mostré? Donde he demarcado cuáles son mis zonas de vegetación alta, cuáles son mis árboles, incluso qué tipo de especie corresponde cada arbolito. Bueno, resulta que no solamente hice un sobrevuelo de dron, sino que en ese sobrevuelo de dron he combinado algunas bandas. Al igual que la Landsat 8 tiene diferentes sensores, es lo primero que tienen que saber con qué sensores está trabajando y qué les va a ayudar a trabajar, a desarrollar. Luego tienen, bueno, la longitud de onda, la resolución espacial de la imagen, la resolución radiométrica, esto determina si es de 8 bits, si es de 4 bits, etcétera, 16 bits. En esos archivos que ustedes van a descargar y que los van a encontrar de esta forma, cuando descarguemos imágenes Landsat, van a ver que tienen lo que les había mostrado, ¿no? Banda 1, banda 2, banda 3. Y esto es lo que significa, ya saben lo que significa, ¿no? Este es el archivito que tiene datos del agua, este tiene datos de la vegetación y así sucesivamente. Pero en estas imágenes aparecen otros archivos, como pueden apreciar más abajo. Son metadatos. Aquí están datos de georreferenciación, aquí hay otros datos sobre ya propios del sensor, ¿no? Que te van mencionando el nivel de intensidad de calor, la densidad que pueda existir entre las plantas. Son datos complementarios a estas bandas. Y estos datitos también están aquí por ejemplo, ¿no? Estoy abriendo este archivito que es de texto. Si lo abres, te muestra toda esta información, datos numéricos, alfanuméricos, perdón, que complementados, es programación pura, que complementados con estas bandas, con otra información, hacen forman parte de una ecuación matemática que lo resuelve el software. Un software no es más que eso, es una combinación de cálculo matemático por cada pixelito. Por cada pixel hacen esto. De forma que, como si fuera una paleta de colores, por cada pixel mezclan y mezclan y llega a tener un resultado. La sumatoria de todo ese mapa de bits te da la imagen final, que la puedes convertir en datos vectoriales y llevarlos a AutoCAD si acaso es lo que quieren para trabajar más rápido, o si siguen en ArcGIS o en QGIS para extraer algunos otros datos o complementarlos con información estadística, delimitar algunas zonas, que es mucho más profundo. Pero así es como ustedes van a encontrar los archivos cada vez que descarguen una imagen satelital. Pero no todas cumplen esta misma regla. Ya hemos visto de que hay algunas imágenes, hay algunas visiones satelitales donde no tienen 7 bandas, algunas tienen 4 bandas, algunas tienen 11 bandas. Entonces, si se han preguntado en algún momento, ¿qué representa todo esto? ¿Qué pasa si borro un archivito? Ya saben que contiene información elemental. Y cuando hagan ecuación de mapas, no les va a dar resultados si es que los borran. Acá tenemos una imagen satelital. Cada vez que abren un archivo, una imagen satelital y se van a las propiedades del source, aquí nos dice cuántas columnas tiene la imagen satelital.
número de columnas y número de filas. Si multiplicamos estos dos valores, tendremos el número de píxeles, que es el peso del archivo. Número de bandas. Cada imagen te dice cuántas bandas contiene. Algunas contienen 4 bandas, algunas solamente unita, y algunas otras una mayor cantidad. Las celdas, la resolución espacial, aquí dice 30 por 30. Hemos visto que no todas las bandas tienen una resolución de 30 por 30, algunos tienen 60 por 60, 120 por 120, ya sabemos eso. El tipo de imagen, el formato de la imagen, puede ser un formato TIFF, un formato BPM, puede ser un formato hasta JPG, si es que no es tan pesada, pero normalmente son imágenes TIFF e imágenes BPM. PNG también hay algunas. Y acá está la resolución radiométrica. ¿Se acuerdan que hace rato, seguramente mientras les estaba explicando los conceptos de radiación radiométrica, intensidad, reflectancia, absorción, no me han entendido del todo? Pero cuando ya estamos en el software, sí se representa en un dato numérico. Ahora, esas ecuaciones que se van formando a nivel de investigaciones científicas, en artículos científicos, los artículos científicos sobre teledetección solamente les van a mostrar ecuaciones. Ecuaciones que lo tienen que replicar en el software. Los artículos científicos van a hacer mención a tipos de banda y les van a hablar con qué nivel de reflexión, con qué nivel de brillo, con qué nivel de refracción, cuál va a ser en este caso, resolución radiométrica, si van a obtener un archivo en 8 bits, en 16 bits. Es más técnico. De ahí la importancia que les había mencionado anteriormente en que sepan qué es en el campo teórico y qué se representa o cómo se representa en el campo práctico. La información que tiene una imagen satelital. Van a encontrar en una descarga estos píxeles que están con diferente tonalidad. Cada cuadradito representa, o cada píxel representa una distancia en metros. 30 por 30 en este caso. Cada píxel tiene 30 por 30. Hay algunos que tienen 60 por 60. Si nos acercamos, un 30 por 30 seguramente va a encerrar a un colegio, una escuela. Un pixelito va a ser una escuela. En fin, hay diferentes tipos de resolución, ya saben eso. Y cada píxel tiene un valor. Ese valor es lo que se calcula en las ecuaciones de mapas, ecuaciones de mapas. Porque ya sabemos que cada mapa es un conjunto de píxeles. Cada píxel representa un valor a nivel de lo que estamos viendo acá, ¿no? De resolución radiométrica, de cuánto pesa, de cuál es su resolución espacial, con qué número de bandas funciona, o qué número de bandas contiene. Al final, esta imagen no es más que esta otra. En eso consiste. Es un conjunto de datos cuantitativos que a través del proceso de cálculo y que se puede dar mediante ArcGIS, cambia estos datos y, bueno, representa esto. Cada valor tiene un dato en X, un dato en Y, un dato en Z, una banda, un espectro radiométrico, un espectro electromagnético, un tipo de sensor. Variable, ¿no? Y aquí está una imagen, perdón, una página de donde podemos descargar imágenes Landsat 5.